Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Parece que estamos dando un curso de formación de manipuladores porque casi toda la gente es conocida. Entonces, bueno, pues esto va a ser algo parecido, más corto, más sencillo y más específico. Vamos a hablar del tema de los alérgenos. Ante, además, la gran confusión existente, sobre todo en el tema de hostelería, y además ya ha publicado el Real Decreto hace tan solo unos días, que es el 126 del 2015, pues evidentemente hemos constatado un gran desconcierto. Y entonces vamos a tratar aquí de aclararlo. Entonces a CEOs se le ocurrió la buena idea para sus asociados pues hacer una jornada. Más que una jornada va a ser algo mucho más rápido, ¿vale? Porque además vamos a ir prácticamente a lo que es la práctica, valga la redundancia. Entonces, nos vamos a limitar a hablar, a Fernando, que es el técnico de nuestro laboratorio, un poquito de lo que es la normativa, ¿vale? Más o menos como 25 minutos. Y luego José Ignacio, que es el biólogo nuestro de la empresa, pues va a ponernos ejemplos prácticos de cómo hemos solventado el problema entre comillas, del Real Decreto 126 de este año y el compatible, evidentemente, con el que ya famoso 1169 del 2011, ¿vale? Que entró en vigor el 13 de diciembre pasado. Entonces, insisto, la parte de José Ignacio va a ser un ejemplo práctico de cómo lo vamos a solucionar, muy sencillito, para todo tipo de restaurantes, bares donde hagan pinchos, bares donde hagan tapas, ¿vale? Porque además sí que quería incidir en un tema, y es que supongo que la mayor parte de ustedes pues habrán recibido un bombardeo de llamadas telefónicas desde hace aproximadamente 3 o 4 meses al respecto del tema del curso obligatorio de los alérgenos. Ya alguno está sintiendo con la cabeza. Y además esas empresas que son pues academias de toda España, que están, digamos, metidos en la cuestión de la formación tripartita, que dicen que a vosotros, claro, no os vale nada, y efectivamente así es, lo único que vais adelante al dinero, luego lo descontáis a la social. Sin embargo, amenazan, entre comillas, con que es un curso obligatorio. Nada por el estilo. No hay ningún curso obligatorio sobre alérgenos. La normativa tan solo dice que hay que saber de alérgenos. Y para saber de alérgenos, con lo que vamos a hacer aquí esta tarde, nos basta y nos sobra. No es necesario hacer ningún curso, y mucho menos cuando además amenazan de que es obligatorio, que lo sepáis. Cuando os llamen, le decís, decidme en qué normativa viene que es obligatorio, por favor. ¿Vale? Porque, bueno, nos han llamado hasta nosotros mismos, o sea, no os podéis ni imaginar. Por tanto, solventado también eso y que sepáis cómo está la normativa actual, también tengo que incidir en un par de cositas. Dado que todos sois hosteleros, que nosotros tenemos mucha relación con la hostelería, como sabéis, llevamos trabajando en Zamora hace más de 18 años y una parte importante de nuestro negocio es la hostelería. Digo importante porque hay otros tan importantes o más, pero evidentemente con la hostelería hemos tenido una relación muy directa desde el inicio, ¿no? Pues estamos empezando a detectar que nos vienen clientes que hay que hacerles recursos porque va la inspección sanitaria, ¿vale? Y siempre son los mismos motivos. Por eso, ya que os tengo aquí, pues os los comento para que podáis solventarlo. Porque habitualmente cuando los inspectores sanitarios escriben, ¿vale?, y hacen un acta, automáticamente ya cae una multa, ¿vale? Y además, depende de las infracciones que se cometan, eso se multiplica por el número de infracciones. Detectamos principalmente, primero, están incidiendo mucho en el tema que hay que incidir, evidentemente, la higiene, que es la base. El otro día un cliente nuestro pues nos llevó una... Claro, él decía que no, y evidentemente puede tener razón, pero es que la normativa es estricta. Pues unas cazuelas a lo mejor no hay que tenerlas en el suelo, ahora los platos y todo lo que es la vajilla hay que tenerla cubierta, en fin, y por supuesto limpieza, ¿vale? Pero estamos detectando también otra historia con el tema de los expedientes, y es la trazabilidad. La trazabilidad es relativamente sencilla, si se lleva bien. Lo que no puede un inspector sanitario es abrir una cámara frigorífica o una cámara de congelación, encontrar allí una pieza de carne de 3 kilos congelada y sin identificar. La base en todo esto es tenerla identificada. ¿Cuál ha sido la procedencia? ¿Cuándo la hemos comprado? Y eso además hay que acreditarlo lógicamente con el ticket, la factura o el albarán de compra.
Entonces, lo que sí que quiero aclarar es que aquí están incidiendo muchísimo en el tema de la trazabilidad. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta. Es relativamente sencillo, pero hay que hacerlo. La etiqueta, de estas que se pegan, ponerlas encima de la pieza de carne y decís dónde habéis comprado, cuándo y qué fecha habéis congelado. Eso es la trazabilidad. Y cosas tan sencillas como esa nos van a evitar una posterior multa de, yo no sé si meten por cada una, creo que son 500 euros, y si se paga por anticipado son 250. En fin, lo que quiero comentaros con esto, en definitiva, es que tengáis un poco de vista en este tema. Cuando llega el inspector sanitario exige fundamentalmente 3 cosas. Primero, evidentemente, limpieza y orden, que en definitiva es higiene, ¿vale? Luego, que los manipuladores obren con ciertas buenas prácticas de manipulación. Y finalmente, tener la documentación al día. Es relativamente sencillo. Y además, a los que sois clientes de SANIGES, evidentemente, eso sabéis que estamos a vuestra disposición, casi las 24 horas del día. Entonces, con esas 3 cosas básicas, con esas premisas, estamos casi absolutamente seguros que no va a haber ningún problema con la inspección sanitaria. Y son cosas muy sencillitas, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a empezar entonces con el tema de los alérgenos. Y va a empezar Fernando García, que es nuestro, como sabéis, SANIGES se divide en SANIGES y en SANILAB. SANILAB es el laboratorio y Fernando es el químico, tenemos, del laboratorio. Y él un poco es el que ha estado muy al día en el tema de la normativa actual, porque, hombre, a vosotros os influye, pero tal vez donde más influye es en la normativa del etiquetado. Para eso hicimos unas jornadas recientemente, que tuvieron, por cierto, mucho éxito, pero claro, eran fundamentadas para industrias alimentarias donde las etiquetas les cambian, porque ahora os empezaréis a fijar en las etiquetas y comprobaréis que el tema de los alérgenos ahora hay que ponerlo mucho más explícito, o bien en negrita, los alérgenos, o bien en mayúscula, ¿vale? O bien en cursiva. En definitiva, hay que destacarlos de alguna forma, ¿vale? Y después también os vais a encontrar prácticamente con el tema de que ahora en las etiquetas va a ser obligatorio poner también los valores nutricionales. De todas maneras, de eso no vamos a hablar, pero sí que vamos a hablar de los alérgenos, ¿de acuerdo? Entonces, Fernando va a hablar un poco de lo que es la normativa actual, del Real Decreto actual que se ha aprobado pues hace una semana, que es el 126 de 2015, y el reglamento comunitario en el cual está basado el Real Decreto, que ya, aunque se publicó en 2011, no ha entrado en vigor hasta el 13 de diciembre del año pasado, ¿vale? Entonces, Fernando se va a dedicar exclusivamente a eso, va a hablaros de alérgenos y de normativa. Y luego, José Ignacio, prácticamente en 5 minutos, va a haceros un ejemplo práctico de qué es lo que hay que tener en un restaurante o en un bar al respecto de alérgenos. Y se acabó, ¿vale? Pues sin más dilación, os dejo con Fernando García Barrero, ¿vale? Buenas tardes. Bueno, para mí es una satisfacción poder dirigirme a todos vosotros, hosteleros de esta capital de Zamora y de provincia, que habéis venido a estas jornadas. Este reglamento que ha entrado en vigor hace escasos meses supone un desafío para la hostelería, porque incorpora cuestiones que hasta el momento no se os exigían. Pero yo creo que con lo que vamos a explicar vais a ver que no es tan complejo el asunto. Bien, el reglamento a que nos referimos es un reglamento que nos viene desde Europa, que es un reglamento que afecta a todos los productos de la cadena alimentaria, que parte del año 2011 y que entró en aplicación el 13 de diciembre del año pasado, en la víspera de hoy. Este reglamento lo que afecta es a los alimentos que se destinan a las colectividades o al consumidor final. Colectividades, nos referimos por colectividades precisamente a vosotros. Una colectividad es, a ver si podemos ver, precisamente cualquier establecimiento, como bien define el reglamento, incluidos vehículos, puestos, en los que como actividad se preparan alimentos listos para el consumo, destinados al consumidor final. Entonces, aquí estamos hablando de que todos vosotros en lo que trabajáis es en una colectividad. Por lo tanto, todos los alimentos que os sirven a vosotros tienen que cumplir este reglamento y, a su vez, los que vosotros servís tienen que cumplirlo también. Bien, esto tenemos para atrás. Bien, sobre el reglamento
nos indica la información que tiene que ser obligatoria y también nos indica cómo tiene que darse esa información. Habla de tamaños de letra, habla de información, de valores nutricionales, pero todos estos aspectos a vosotros os van a importar poco, así como las principales novedades en las que se habla de fechas de congelación. Lo que os afecta fundamentalmente es que alude a los alimentos no envasados y es en lo que entramos. Asimismo, dejaba la puerta abierta para que los Estados miembros legislaran en particular determinados aspectos en relación con los alimentos no envasados. Y es lo que se ha hecho a través del Real Decreto 126 del año 2015. Este Real Decreto, como bien decíamos, lleva en vigor pues apenas una semana, bueno, 2 semanas. Entró en vigor el día 5 de marzo, al día siguiente de su publicación, y lo que hace es regular la información alimentaria que tiene que proporcionar esta serie de alimentos. Los envasados en el lugar de venta a petición del comprador, envasados por titulares del comercio, la venta a distancia, pero fundamentalmente, en vuestro caso, lo que os afecta es el de los alimentos sin envasar que vosotros servís, destinados a colectividades o a consumidor final, que es vuestro caso. Todos los requisitos de los que se habla, los puntos de información nutricional, denominación del producto, etcétera, no os afectan. Lo que os afecta única y exclusivamente es el tema de informar sobre alérgenos. Otra cosa es a lo mejor en industrias de catering que suministren envasados a otras industrias que ahí ya tendrían que incluir más información. Y lo que indica es que esa información sobre alérgenos tiene que estar disponible y accesible. ¿Qué se entiende por esto? ¿Qué se entiende por esto? Pues nos da 2 opciones para dar esta información. O bien por escrito, en lo que serían etiquetas sobre el propio alimento, o rótulos. Imaginemos que tenemos una vitrina en la que tenemos expuestas las tapas. Podríamos tener un letrero en cada una de ellas con los ingredientes alergénicos que contiene, si tiene huevos, si tiene pescado, etcétera, etcétera. O bien podríamos tener, en el caso de una carta, los símbolos de los distintos grupos de alérgenos incorporados a cada plato. No nos valdría, por ejemplo, tener una carta y decir, pues este plato no tiene lactosa o este plato no tiene gluten. No, la información que tenemos que dar es de los ingredientes que sí tenemos. No podemos generar confusión en la información que demos. La otra opción que nos da es dar la información de forma oral. Ahora bien, darla de forma oral, de forma tradicional, tiene su cuestión también. Hay que cumplir unos mínimos. Y los principios que tiene que cumplir al darse la información oral, tal y como indica el Real Decreto, son que tiene que estar disponible en el momento en que nos la pidan. El Reglamento Europeo, hasta que se publicó este Real Decreto, nos decía que no era suficiente con disponer de la información para cuando nos la pidieran, que tendríamos que tenerla de forma proactiva, aunque no nos la pidieran. Una vez que entró en vigor ya este Real Decreto, ya ese problema nos lo han quitado. Ha habido unas semanas, unos meses en los que hemos estado en una cierta indefinición. Ahora mismo ya se nos permite de esta forma. Tiene que ser en el momento en que nos la pidan y antes de terminar el acto de servicio, de compra. Bien, nos permite que sea una forma oral o un medio alternativo siempre que no suponga un coste adicional, que no vayamos a cobrar por palabra que digamos, y que tengamos un registro, una forma de justificar delante de la autoridad que efectivamente tenemos esa información y que la podemos proporcionar. De modo que tenemos que tener un guión, tenemos que tener unas fichas o incluso unas fichas técnicas, unos registros a los que podamos acudir tanto para dar la información a nuestros clientes como para que un veterinario oficial que vaya a nuestro establecimiento pueda verificar que efectivamente tenemos la información ordenada, actualizada y que tenemos forma de transmitírsela a nuestros clientes. Bien, a mayores de dar esta información, de tenerla registrada, tenemos que decirle a nuestros clientes a quién pueden preguntar y cómo pueden conseguir esa información. Lo más lógico es que diga, pues está a disposición, la información se la puede proporcionar el personal. De manera que, recordamos, al ser solicitada, un registro que tengamos, un papel que tengamos registrado los platos, los productos que tenemos y los alérgenos que contienen,
y un cartel que diga dónde el cliente puede solicitar esa información. Seguimos. Claro, para dar esta información tenemos que tener bien claro de qué ingredientes estamos hablando. Y tenemos estos 14 grupos de ingredientes que son los que contempla el Reglamento Europeo en su anexo número 2. Algunos de ellos ya son viejos conocidos, es más famoso, igual conocemos todos a personas que sean intolerantes al gluten o celíacos, sabemos efectivamente que hay gente que tiene alergia a los cacahuetes, a los frutos secos, otros igual nos pasan un poquito más desapercibidos porque no es tan frecuente, pero el caso es que la Unión Europea, basándose en criterios científicos y técnicos, ha decidido entre estos 14 grupos como los fundamentales para informar a los consumidores. Hay más productos que pueden producir alergias. Hay frutas, el plátano, el kiwi, guisantes que pueden producir alergia a las personas. Pero lo que nos obliga la ley a día de hoy es a informar sobre estos 14. Es posible que el día de mañana incluyan alguno más en la lista. De momento pues tenemos los cereales con gluten, los crustáceos, los huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche y derivados, en fin, todos los que podéis ver aquí. Los moluscos, tanto los bivalvos, los moluscos con cáscara como los blandos, hablamos de pulpo. Bien, algunos de ellos me gustaría destacar que a lo mejor están un poquito ocultos dentro de los ingredientes. Podríamos hablar del caso de la soja, que muchas veces nos puede pasar desapercibido. Y hay determinados productos, incluso algunas carnes, como puede ser el burger meat, que se utiliza como carne picada, como hamburguesas, que puede contenerlo. El huevo o la lactosa, el huevo puede estar presente, derivados del huevo, dentro de los propios quesos, la lactosa en muchos embutidos y muchos productos cárnicos, los sulfitos también, de tal manera que siempre tendremos que estar muy pendientes de las etiquetas de los productos que nos dan nuestros proveedores y exigir a su vez que esas etiquetas pues cumplan con lo que es la normativa para que nosotros podamos dar una buena información. Bien, sabemos todo lo que son las alergias alimentarias. Son unas reacciones que se producen en el cuerpo, una reacción exagerada del organismo frente a determinados compuestos que los confunde como si fueran una amenaza. No lo son, pero nuestro sistema inmune, en caso de ser alérgicos, pues responde de una manera exagerada, provocando unos síntomas que pueden ir desde picores hasta reacciones mucho más graves, como sería el asma, un choque anafiláctico, incluso la muerte. En las jornadas que hicimos hace un mes y medio, aquí propiamente, sobre alérgenos, contaron el caso, por ejemplo, de una pareja de novios en Estados Unidos. Ella era alérgica a los cacahuetes, él había comido una mantequilla a base de cacahuetes y se murió del beso. No es ninguna broma. Se murió de amor, sí, dice Javier. No es ninguna broma, es un caso duro. Hay determinados alérgenos como puedan ser los cacahuetes, los frutos de cáscara, incluso el látex. El látex también son alérgenos que tienen un efecto muy fuerte en aquellas personas que tienen un problema. Recordar una cosa, el reglamento nos obliga a informar precisamente de esos 14 alérgenos de la lista y no de otros. Y nos obliga a informar de su presencia como ingrediente. Pero hay más, todos sabemos que hay más. Existe la posibilidad de que de una forma accidental en nuestras cocinas, en nuestros establecimientos, se pueda producir en un momento dado una contaminación accidental, lo que llamamos una contaminación cruzada. Hay que evitarlas, a más higiene, a más control, menos posibilidad de que haya una contaminación cruzada. Pero muchas veces pues, es difícil evitar determinados casos. No nos obliga a eso, ni nos obliga a informar sobre otros potenciales alérgenos, como pudiera ser el caso que ya hemos hablado, de guisantes, plátano o kiwi. Sí, por ejemplo, sí me gustaría hablar, ya que hablamos también de algún otro tema, aprovechando que estamos en hostelería, del tema del uso de los guantes en hostelería. No se recomienda el uso de los guantes en hostelería por una razón, por varias razones. En primer lugar, nunca deberán ser de látex en hostelería, porque el látex en contacto con sustancias grasas, con aceites o mantequillas, o incluso la propia carne, la grasa de la carne, pasa látex a los alimentos, pasa látex, se produce una contaminación del alimento. Y en el caso de una persona que no tenga alergia al látex,
no tiene por qué estar comiendo restos de látex en su alimento, pero en el caso de una persona que tenga la alergia supone un problema muy serio. Lo que dice la Junta de Castilla y León acerca del uso de guantes, se pueden usar de vinilo, de nitrilo. Ahora bien, hay una cuestión higiénica ahí también. Habría que cambiarse de guantes cada vez que se cambia de actividad, de producto. Si estamos ahora trabajando con un crudo y vamos a trabajar con un producto que ya tenemos elaborado con el mismo guante, eso es equivalente a utilizar un cuchillo sucio. Es lo mismo. Entonces, normalmente el uso de guantes cuando no se está trabajando de continuo con un mismo producto, una misma actividad, está desaconsejado. Bien. Aunque no nos obligan a hablar sobre posibles contaminaciones cruzadas, lo suyo es que estemos preparados y sepamos cómo tenemos que actuar ante una persona que tenga un problema. Y entonces ya hablamos de puntos que hay que tener: el conocimiento de los alimentos e ingredientes que producen alergias. Tenemos que saber de dónde vienen esos alimentos, tenemos que fijarnos en sus etiquetas, que esas etiquetas sean correctas, que nuestros proveedores nos tengan bien las etiquetas. Tener un seguimiento de cómo se han usado, si han podido tener alguna contaminación accidental en su almacenamiento. Cuidado con la harina, que no se nos pase a otros alimentos. La higiene de los utensilios. Claro, podemos servirle a una persona celíaca o alérgica al gluten, podemos servirle un filete de una freidora en la que hemos estado haciendo calamares a la romana. Evidentemente no, porque como hemos visto lo de las alergias, cantidades muy pequeñas, insignificantes, que no se detectan prácticamente, les pueden producir una reacción adversa. Entonces tenemos que estar muy seguros. Tenemos negocios muchas veces que son pequeños, que aunque fuera recomendable tener una cámara para pescado, otra para carne, otra para elaborados, muchas veces tenemos limitaciones que no nos permiten aquello. No podemos tener en una cocina de 15 metros cuadrados, y a lo mejor estoy hablando de muchos metros cuadrados en muchos casos, no podemos tener 3 líneas diferentes de producción, claro. Pero sí podemos tener a lo mejor cuidado. Aquí en las imágenes pues damos unas pequeñas ideas, a lo mejor utensilios específicos cuando se pueda, extremar la higiene, que sean productos que se puedan limpiar bien a fondo, que se puedan desmontar. Todo ello para evitar contaminaciones cruzadas. Y en último término, eso sí, si no se tiene la completa seguridad de que un producto no está libre del alérgeno en cuestión, no se sirve a la persona que tenga la alergia. No queremos matar a nadie. No queremos tener problemas. No podemos quedarnos sin clientes y sin negocio. En última instancia, estar seguros de lo que estamos haciendo en este asunto. Nosotros en la formación de manipuladores ya desde otoño hemos introducido, perdón, un momentito. Sí, además me parece que he corrido mucho, además, que voy rápido. Bueno, nosotros ya en la formación de manipuladores, ya desde hace unos meses, hemos introducido, porque hemos considerado que era necesario que ya vuestros trabajadores, vosotros habéis ido a la formación, tuvierais unas nociones básicas sobre el tema de los alérgenos y fuerais viendo cómo es el tema. Hemos introducido una información pues, que contiene la definición de los alérgenos, tal y como define el reglamento europeo, y luego hablamos pues, de las buenas prácticas de manipulación para evitar la contaminación de los alimentos cuando se van a servir a una persona que sea alérgica. Buenas prácticas que en muchos puntos se juntan con lo que son las buenas prácticas de higiene, de por sí. La higiene nos exige un orden, nos exige una limpieza, y es básicamente lo mismo lo que nos pide el control de alérgenos. Un puntito más, pero apenas un puntito más. Depende de la clientela que tengamos, pero todos conocemos a lo mejor de gente que a lo mejor tiene alguna intolerancia. Es un porcentaje importante. No podemos prescindir así como así de un grupo de población como potenciales clientes. Entonces puede ser interesante, y además es una cuestión incluso comercial, el valorar la posibilidad de incluir en nuestros menús platos ya de por sí pensados en personas que sean alérgicas o intolerantes al gluten, a la lactosa, o como mínimo pues a los alergénicos más abundantes, que se dan en más casos. Para elaborar estos menús pues habría que plantearse qué ingredientes pueden llevar, cuáles no.
Habría que elaborar pues, una ficha de los platos. Por supuesto, aquí exigir el etiquetado a los proveedores. Lo que son las buenas prácticas van a afectar a todos los puntos en la elaboración de las comidas. En la recepción, comprobar las listas de ingredientes. Por supuesto, lo de no aceptar envases rotos o deteriorados, eso ya formaba parte ya de lo de siempre. No los aceptamos, los rechazamos porque pueden estar además con problemas para la seguridad alimentaria. Bien, en el almacenamiento hay que tener un especial cuidado para evitar las contaminaciones accidentales nuevamente. Accidentales tanto en el sentido de los alergénicos como de los peligros microbiológicos o físicos. Antes de la elaboración, tener las superficies limpias, tener los utensilios limpios también y asegurarse de los ingredientes que vamos a utilizar no contengan el peligro. En fin. En el caso de elaborar un plato destinado a una persona con intolerancia al gluten y si tuviéramos que preparar varios, ¿cuál prepararíamos primero? Evidentemente prepararíamos primero el plato en particular que no lleva el alérgeno para evitar que la elaboración previa de otros pudiera pasarlo. Siempre que sea posible, pues son cuestiones a valorar. Aceite nuevo, sartén específica o bien limpia, en fin. Y el personal, por supuesto, tiene que tener una formación. ¿Pero a qué precio tiene que tener esta formación? ¿Tiene que ser una formación por la tripartita, con una tablet o con 2 tablets? ¿O puede ser una formación integrada, la formación de manipuladores? No, como bien decía Javier, no hay un reglamento que diga que tienes que tener obligatoriamente una formación de un curso de 8 horas sobre alérgenos. No hay ninguna obligación de eso. Esto no es un marciano, es una cuestión como la formación de manipuladores. De hecho, como es un todo, la seguridad alimentaria, nosotros lo tenemos incluido dentro de la formación de manipuladores. Ese es el sentido. La jornada de hoy nos pone un poquito al día a todos, porque no podemos ir todos a la formación de manipuladores a la vez, pero básicamente es un asunto que con la formación de manipuladores, eso sí es obligatorio para todos. Y yo ya he terminado con la explicación, no sé si tienen alguna duda, alguna cuestión. Ahora viene la parte práctica, muy sencilla también, que la va a dar José Ignacio, pero que va a ser sota caballo rey. Quiero decir que además aquí ya me adelanto, noto la ficha que hemos preparado, es una ficha muy similar a la que ya tenéis por parte de ACEOS, solo que nosotros la hemos adaptado pues, a nuestra manera y que, dado que todos que sois de aquí, estáis aquí, sois de ACEOS, pues podéis elegir una o la otra. José Ignacio la va a explicar. Insisto, es algo que se va a hacer en 5 minutos. Y al final de cuando termine José Ignacio, lo que sí que me gustaría es que hagamos una pequeña mesa redonda, porque sabemos que hay muchas dudas y que estamos aquí para intentar aclararlas. Ojo, eso no quiere decir que nosotros seamos capaces de aclarar todas, a pesar de que Fernando, en este caso, pues ha ido ya a 2 cursos en Madrid de 2 mañanas enteras de este tema, a pesar de que José Ignacio se ha trabajado todas las fichas y estamos muy al día en este tema, pero bueno, no quiere decir que alguien nos pregunte, y si resulta que, no sé, el Starlux me tiene y lo coloco, bueno, vale, eso procuraremos también darle una respuesta, pero no obstante quiero decir que tampoco somos al 100% del todo dioses, ¿vale? Os comentaba que ahora es José Ignacio, que va a daros un ejemplo práctico de cómo hay que hacerlo en un bar, en un restaurante, en cualquier sitio donde se elaboren alimentos. Esto no tiene nada que ver para un pub de copas donde se sirvan simplemente copas, ¿vale? Para ellos no va, pero un simple bar, entre comillas, simple, que dé pinchos, ya necesita el tema de alérgenos. También quiero incidir un poco porque, bueno, hay comunidades que van más retrasadas en este tema, pero aquí en concreto en Castilla y León, pues efectivamente, ya posiblemente alguno de vosotros pues haya recibido la visita de algún inspector sanitario, bien sea farmacéutico o veterinario, como sabéis, que puede ser cualquiera de los dos, diciéndoos que si ya contempláis, si ya sabéis algo de alérgenos, ¿no? Y si es así, pues habrá dicho, pues si no lo sabes, ponte al día, porque la próxima vez ya esto no va a ser simplemente preguntarte. Entonces, insisto, para eso estamos aquí hoy, para dejar solucionadas todas las dudas, o por lo menos la mayor parte. Repito, José Ignacio, que es nuestro biólogo,
pues ahora se va a encargar de poner el ejemplo práctico. Bueno, buenas tardes a todos. Me pones esa y después de habernos hecho la exposición que nos ha hecho Fernando, que nos ha indicado pues muy claramente, y además que el Real Decreto está ahí y se va a empezar a poner en funcionamiento ya, hechos son amores y no buenas razones. Hay que pasar a la parte práctica. De poco sirve tener muchos conocimientos y luego no se aplican, que a veces se puede suceder. Lo que vamos a ver es unas nociones prácticas de lo que se debería hacer en este tipo de establecimientos, llevado a la práctica, simplemente. Entonces, como Fernando ha dicho, lo primero que tenemos que tener es obligación de informar, bien por fichas, bien por carteles, bien por etiquetas, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho, simplemente en un negocio como la hostelería, la restauración, un cartel informativo sería inmediato. Este establecimiento dispone de información para personas alérgicas o intolerantes a alimentos. Consulte a nuestro personal. Ahí estamos dando esa información que nos pide la legislación, la ley, ¿vale? ¿Cómo la vamos a dar esa información? Consulte a nuestro personal. Ese personal, además de tener esa información y tener esos conocimientos, lo que tenemos que, la información, tenerla por escrito, de palabra. Se habló en el reglamento europeo que quedaba esa duda. El Real Decreto nos dice que tiene que ser por escrito y esa información la vamos a poder tener en lo que son las fichas de elaboración de esos alimentos. De esos alimentos que van a contener alérgenos, no otros, ¿vale? Fichas, pues han hecho un montón de fichas, la de Aceos, perfectamente diseñada, tiene los nombres de los alimentos que vamos a elaborar. Se ve un poco pequeñito, pero es que al ser tan pequeño... Entonces aquí tenemos los 14 grupos de alérgenos y simplemente es marcarlo, ¿vale? Cualquier tipo de ficha puede servir teniendo la información adecuada, ¿vale? Nosotros hemos diseñado una ficha personalizada. Pues tenemos ahí el nombre del establecimiento, pues para que cada establecimiento tenga su ficha, no por otra cosa. Y el sistema pues es similar. Tenemos por un lado toda la lista de los posibles alérgenos, que como ha dicho Fernando son 14 grupos de alérgenos, que son los que te va a obligar la ley. Es cierto que hay personas alérgicas a otro tipo de alimentos, guisantes, kiwi, etcétera. Nosotros hay que ceñirse a la ley, punto, ¿vale? Tenemos los 14 grupos en esta columna, ¿vale? Los productos que vamos a elaborar, pues simplemente vamos a agruparlos por distintas platos combinados, productos derivados cárnicos, tapas. Entonces, para tener grupos de fichas, como si dijésemos, simplemente, para ir más específicamente a cada grupo de fichas. Tenemos ahí 12 casillas en la cual elaboramos, anotamos el producto que vamos a elaborar. Y luego, en la otra columna, tenemos 12 filas con los 12 números que corresponden a los 14 grupos de alérgenos. Simplemente es ir anotando. Como vamos a ver el ejemplo directamente escrito a mano, como se tiene que escribir por cada uno. Platos preparados. Los platos preparados, pues vamos a hacer ese grupo de productos, platos preparados. Y vamos a poner el ejemplo de callos, que hacemos callos, ¿vale? Pues ¿qué alérgenos pueden tener los callos? Pues como espesante se usa la orina, por ejemplo. Simplemente en la casilla 1 anotamos una X porque corresponde con el grupo 1, que son el grupo de alérgenos que va a contener ese plato preparado, ¿vale? Así de sencillo. Tortilla de patata, muy fácil. Huevo, 3. El grupo de alérgenos, el 3. ¿Vale? Como tiene huevo, anotamos una cruz y así vamos elaborando con cada uno de los platos que tenemos. Pollo estofado. Podemos pensar que el pollo estofado, pues a lo mejor no tiene ningún alérgeno, pero como decía Fernando muy bien, hay muchos alérgenos, muchos componentes alérgenos que están camuflados. Están camuflados. Si por ejemplo a ese pollo
le estamos añadiendo pues unas pastillas de estas de Starlux para darle sabor. Esas pastillas, en la caja que lleva su etiqueta, ahí queda reflejado evidentemente que el Starlux lleva apio, por ejemplo, grupo 9, con lo cual ese pollo estofado tenemos que marcar en la casilla 9 que va a llevar ese componente alérgeno. Y hay un componente alérgeno que es un poco que nadie sabe ni por dónde viene casi, que son los sulfitos. Los sulfitos pues son conservantes que se echan en muchos alimentos. De hecho, muchos alimentos lo tienen ya de forma natural. Y, por ejemplo, si estamos echando vino, los vinos sabéis que se le echan sulfitos, además de que los generan en la fermentación alcohólica de por sí en muy poquitas cantidades, pero se les añade para que se realice mejor la fermentación alcohólica, con lo cual tenemos que marcar ahí sulfitos y le estamos añadiendo a ese vino a la elaboración del pollo. Son casos un poquito así más camuflados, por decirlo de alguna manera. Otra cosa, en el tema de alimentos que llevan camuflados estos alérgenos, tenemos el ejemplo del surimi, o sea, los palitos estos de cangrejo, que son prensados de pescado y de cefalópodos, o sea, entonces hay que mirar, muy importante, mirar siempre las etiquetas de los ingredientes que vamos a echarle a los cocinados. Es importantísimo, porque, vuelvo a repetir, acordaros de lo que ha dicho Fernando, pequeñas trazas, con un beso puede morir la gente, o sea, con muy pequeñas cantidades, a una persona que sea alérgica, no intolerante, alérgica, le puede producir una reacción anafiláctica y la muerte, ¿vale? Calamares a la romana, por seguir con ejemplos, pues en el rebozado, claro, lleva harina, puede ser rebozado también con huevo, y no nos podemos olvidar del propio calamar, que es el grupo 14, moluscos, marcarlo. Daos cuenta que en las tapas, en los bares, pues hay muchísimos pinchos que van a llevar este grupo de alérgenos, ¿vale? Embutidos. Embutido, cuando se da embutido, pues parece que te olvidas un poco, pero cuidado que los embutidos también llevan ingredientes que pueden llevar alérgenos, ¿vale? Pueden llevar derivados de la leche, lactosa, en los aditivos que le echan al embutido para esa curación, ¿vale? O, por ejemplo, el 12, los que hablábamos, los sulfitos, ¿vale? Y simplemente pues podríamos seguir hablando, solomillo relleno de frutos secos. Pues cuidado con los frutos secos, porque es una cosa que se echa como guarnición, como complemento, y que a veces no le damos importancia, pero ahí están y hay que marcarlos. Hay que anunciar, hay que informar de esa posible producto alérgico. Y yo creo que es que no tiene más. Yo creo que... Bueno, pues gracias por haber venido, ¿vale?